Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin estamos en el último vídeo de la serie de Gambito de Dama. Vamos a analizar la última partida de Beth Harmon contra Vasily Borgov, que ya ha jugado varias veces en el Campeonato del Mundo que se celebra en el último capítulo de la serie. Y bueno, esta partida, la partida real, Beth Harmon lleva blancas y Borgov negras, corresponde a Ivanchuk contra Wolf. Ivanchuk es un jugador fortísimo que ha estado en la élite del mundo muchísimos años, seguro que os suena de nombre, por lo menos para los que hayáis oído hablar algo de jugadores buenos. Y Wolf yo personalmente no lo conozco, pero probablemente debía ser buenísimo también. Y bueno, vamos a ver la partida ya. Como digo, Beth Harmon llevaba blancas y comenzó con D4, D5 y C4, el gambito de dama. De ahí el nombre de la serie, supongo, porque ya sabemos que muchas veces Beth Harmon jugaba con E4 en vez de con D4, pero no en esta última partida. Y bueno, el negro decide comerse el peón. Hay otras opciones, como por ejemplo jugar peón a E6, que es el gambito de dama declinado, también muy conocido, pero el negro decide comérselo de por C4 y Beth Harmon opta por jugar con E4. Como vemos, el blanco ha sacrificado temporalmente un peón, pero a cambio tiene un centro ideal, al menos en teoría. El negro jugó con caballo C6, poniendo presión inmediata sobre el punto D4, y Beth Harmon respondió con alfil E3. Al parecer también es muy común jugar caballo F3 para defender el peón, y bueno, tras alfil G4, clavando al caballo, pues tenemos una partida que sería completamente distinta. Pero como digo, esta es otra opción y alfil E3 es una de ellas. El negro juega caballo F6, atacando el peón D4 y desarrollando su caballo, y caballo C3. Como vemos, el blanco no tiene prisa en recuperar el peón, primero se dedica a defender su fuerte centro, y en este momento el negro juega con E5, rompiendo. Otra opción es caballo G4, atacando el alfil de negras, pero el blanco al parecer suele responder E5 según he visto en mi base de datos, o sea, avanza su peón E5 y como digo tenemos otra partida distinta. Pero en la partida se jugó E5 rompiendo en el centro, el blanco avanza su peón D5, el negro quita su caballo a E7 y alfil por C4. Como vemos, el blanco ha recuperado su peón y tiene un mejor centro y más espacio. El negro jugó caballo G6, permitiendo el paso a su alfil y trayendo el caballo al flanco de rey. F3, defendiendo un poquito más la casilla G4 para evitar que haya posibles saltos de caballos atacando el alfil. Y el negro respondió con alfil D6, desarrollando su última pieza antes de poder enrocar. Aquí el blanco jugó con dama D2, que es lo más jugado. Cabe decir que si intentamos atacar al alfil con el caballo, porque ya sabemos que en general la pareja alfiles suele ser un poco mejor, el negro sencillamente juega alfil B4 jaque, el blanco se tendrá que cubrir con alguna pieza. Cabe decir que este cambio de alfiles probablemente favorece al negro, por tanto el blanco es muy probable que tenga que volver atrás y el negro se podría enrocar. Por tanto no tiene demasiado sentido y en su lugar sigue dama de 2, desarrollando una pieza y ahora sí evitando esa amenaza. Y el negro juega con alfil de 7. Al parecer también es bastante típico, a ver, en vez de mover el alfil aquí, mover el peón, pero bueno, esta jugada es perfectamente normal y Beth Harmon continuó con caballo G2. De nuevo podíamos pensar en jugar caballo B5 porque ahora sí que sí ya no existe el jaque, pero al parecer aquí el negro sencillamente vuelve a F8. ¿Y por qué a F8 en vez de E7? Porque bueno, a la siguiente vamos a jugar A6, vamos a echar al caballo de vuelta y vamos a traer nuestro alfil de vuelta. Por tanto, da igual tenerlo en E7 que en F8 para eso. Pero en este caso, al tenerlo en F8, si el blanco juega D6, como no nos atacan el alfil, tenemos la opción en algunos casos de jugar nuestro peón a C6 o comernos el caballo. Cosa que si nuestro alfil estuviera en E7, se quedaría atacado por el peón blanco. Esa es la pequeña diferencia que hay, aunque creo que no es demasiado grande. Pero como digo, en la partida se jugó con caballo G2, el negro jugó con A6, evitando todos esos posibles saltos, alfil B3, quitándose de un posible toque con un peón a B5, como digo, bueno, de hecho el negro jugó con B5, el blanco jugó con A4, tratando de presionar un poquito este peón, aunque de momento el negro lo tiene bien defendido, enroque corto y enroque corto. Y esta posición es más o menos igualada. El negro jugó con dama E7, desarrollando su última pieza, sin contar las torres, y torre a C1, trayendo la torre a la columna abierta, mientras que esta otra torre se queda cerca del rey blanco porque vemos que el negro tiene bastantes piezas por este flanco. Por tanto, en algún momento puede ser útil para defender. De hecho, aquí el negro jugó con caballo H5, buscando quizá entrar en F4 y quizá también liberando una posible ruptura con peón a F5. El blanco jugó con G3, evitando que el caballo entre en F4, esto es muy típico. Como vemos, estos peones evitan que los caballos negros puedan saltar, si bien hay posibles puntos de ruptura con F5 y F4. Y el negro jugó con H6,
evitando un posible alfil G5 tocando la dama. El blanco volvió con alfil C2 y se dispone a mejorar su alfil a D3 desde donde va a presionar mejor estos peones, porque vemos que el alfil en B3 ya no hacía demasiado ya que chocaba con su propio peón. Aquí el negro jugó con torre a B8 y el blanco cambió un par de peones y ahora aprovechando que la torre negra se ha quitado de la columna abierta, el blanco jugó torre a 1 de vuelta, amenazando entrar quizá con las torres para dominar la columna, por lo que el negro, como ya sabemos, hay que luchar por las columnas abiertas, vuelve con torre a 8 y de repente ya ninguno puede llegar a controlar la columna del todo. Cabe decir que esta posición es más o menos igualada, ¿vale? Ahora mismo el blanco jugó alfil D3, de momento está atacando el peón y se amenaza a ganar un peón, y el negro con buen criterio lo defendió con alfil B4. Cabe decir que la jugada B4 atacando el caballo sería un error, porque ahora el blanco puede saltar con su caballo a B5 y vemos que tiene presión en el peón de C7, en el alfil de D6 también tiene cierta presión, el caballo está bien defendido y los alfiles blancos son muy buenos. De hecho el blanco puede seguir presionando en este peón, por ejemplo trayendo las torres o incluso la dama, y el negro tendría problemas en esta posición, ya que vemos que sus caballos de repente están fuera de juego. Por eso el negro sencillamente lo que hace es alfil B4, evita que el blanco pueda ganar el peón por la clavada sobre el caballo, y aquí el blanco decidió cambiar un par de torres y jugar dama C2 quitándose la clavada. Ahora sí se amenaza a comer el peón, pero aprovechando que la dama blanca ya no defiende el alfil D3, el negro juega con alfil C5. Una buena jugada. Y bueno, como digo, la posición sigue más o menos igualada, pero la verdad es que ambos bandos están jugando muy bien. Aquí Beth Harmon jugó con caballo D1, que es la jugada correcta. Cabe decir que es un poco peor comerse el alfil, porque tras dama por C5 jaque, nos quitamos del jaque, por ejemplo, con rey G2, y de repente el negro ha cambiado su alfil de negras, vemos que tiene bastantes piezas controlando las casillas negras, mientras que el blanco le cuesta un poco controlarlas, y tras una jugada como dama B6, preparando quizá un pase de dama en algunos casos, quizá una ruptura con el peón a C6, etc., la verdad es que la posición es más o menos igualada, pero ligeramente mejor para las negras, quizá. Aunque no me parece una posición sencilla, por lo que en la práctica aún queda mucho por decir para ambos bandos. Pero como digo, esto el blanco no quiere realmente hacerlo. Por tanto, prefiere jugar con caballo D1, ya que defiende su alfil, y en caso de que el negro cambie alfiles, de repente el caballo del blanco estaría extremadamente bien puesto en E3, porque controlaría muchas casillas importantes, y la dama blanca también tendría toques en C7 y controlaría esta otra columna abierta. Por tanto, el negro no quiere cambiar alfiles de esta forma y decide volver atrás con alfil D6. Como vemos, el negro está muy sólido, no es fácil presionarle, y el blanco también tiene ciertos problemas para tratar de desarrollar esta torre, ya que la torre negra es bastante más activa. La partida siguió con caballo F2, trayendo el caballo a una mejor casilla que en C3, ya que en C3 ya no hacía prácticamente nada, y el negro podría repetir, si el blanco repetía, y caballo HF4, una jugada muy interesante que puede parecer rara, porque es un sacrificio de pieza realmente, y por tanto he estado analizándola un rato para que podamos entender qué pasa con esta jugada. Van a ser unas cuantas variantes, yo lo aviso, pero creo que es importante ver por qué esta jugada es interesante. Vale, lo primero de todo es que si el blanco decide cambiarnos el caballo, comernos el caballo con el suyo o con el alfil, sencillamente lo vamos a comer con el peón, será un cambio de piezas normal y el negro consigue abrir la posición del rey blanco, por lo que va a ser malo para las blancas. Por tanto, la jugada crítica, aunque en la partida no se comieron el caballo, sino que jugaron torre a C1, pero la jugada crítica que tenemos que tener en cuenta es qué pasa si nos comemos el caballo. Aquí el negro se come el peón con el suyo. Como vemos, está el peón defendido 2 veces y atacado 2, por lo que el blanco tiene que quitar la pieza, ya que si no, si el negro recupera la pieza va a tener un ataque bestial sobre este rey, que vemos que se ha abierto mucho. Y aquí el blanco tiene 3 opciones, si mal no recuerdo. No, 2 opciones, perdón, principalmente. Alfil D4 y alfil C1. Un poquito mejor en C1 porque la dama puede defender en la segunda fila. Vamos a comenzar por alfil D4, que es mala. Alfil D4 es perdedora la posición del negro. ¿Por qué? Porque ahora el negro juega caballo H4. Aprovecha que este peón es muy difícil de defender, se amenaza un doble a rey y alfil en algunos casos, pero además se amenaza entrar con la dama en G5 y en G2 con mate en muchas líneas. Y de hecho esto no se puede prácticamente evitar. Por ejemplo, el blanco prácticamente tiene que poner el caballo en medio, que además defiende el peón así, evita las dos amenazas,
Pero ahora, aprovechando que este caballo solo está defendido por el peón, jugamos caballo por F3 jaque, buena jugada, y tras torre por caballo, ahora nos comemos el caballo, recuperamos la pieza, vemos que el negro tiene una pieza de menos, pero la torre está atacada, el rey está extremadamente abierto, la torre está entrando, la dama está entrando y el ataque es demoledor. Por ejemplo, el blanco puede seguir con torre F2. Si decide quitar la torre a F1, entonces viene alfil H3, atacando de nuevo la torre, amenazando dama G5 y dama G2 mate. Muchas veces la torre está entrando, etc. Por tanto, sería perdedor para el blanco. En su lugar juega torre F2, que no tiene ese problema de que nos ataquen la torre tras alfil H3. Pero el negro sencillamente juega dama G5, amenaza comerse el caballo con jaque descubierto, y si por ejemplo el blanco intenta poner la torre en medio, sencillamente la jugada F3 va a recuperar la pieza sacrificada, de hecho hay que quitar la torre, este alfil domina esta diagonal, la torre está casi perdida, sigue habiendo posibles jaques con la torre, con la dama, etc. Como vemos, el blanco no tiene salvación, el ataque es demasiado fuerte, además de que se va a recuperar el material sacrificado y el negro se va a quedar de hecho con peones de más. Sé que son muchas líneas, pero creo que es importante analizarlas para que veamos por qué era tan fuerte el sacrificio de pieza. Esto era todo si el blanco decide quitar su alfil a D4, pero vamos a ver qué pasa si lo quita a C1. Si lo quita a D2 es prácticamente igual que a C1, pero con la diferencia de que la dama no va a poder defender por la segunda fila porque está el alfil en medio. Por tanto, lo quita a C1, que es la jugada correcta, y el negro, insiste con caballo H4, de nuevo atacando el peón de F3. Y ahora el blanco tiene una única jugada para no perder con pieza de menos. Y la única jugada que tiene es rey H1, que no evita perder el peón, pero lo que evita es que dama G5 llegue con jaque. Esa es la idea de rey H1. Vamos a ver qué pasaba con las otras opciones. Lo primero, si por ejemplo el blanco se come el peón de F4 con el alfil, ahora que ya no estaba defendido, sencillamente le cambiamos el alfil y tras caballo por F4, ahora dama G5 jaque y a la siguiente nos comemos el caballo. Además se amenaza por ejemplo, caballo G4 y dama por F4. El negro tiene, me parece que peones de más. No, tiene mismo material, pero tiene un ataque demoledor y las piezas mucho más activas. Por tanto, esta posición estaría perdida para las blancas. Si en su lugar se comen el peón con el caballo, es prácticamente igual, pero ahora no nos comemos el caballo directamente, sino que primero damos el jaque. El blanco no puede quitar el caballo, ya que le daríamos mate. Por tanto, tiene que quitar el rey y tras alfil por F4, el negro recupera la pieza de nuevo y la posición es muy parecida. De hecho, por ejemplo, si el blanco cambia alfiles, tenemos la misma de antes. Igualmente, la posición es decisiva, ventaja decisiva para las negras. Esto era si se comen el peón con el caballo o el alfil. ¿Y qué pasa si el blanco juega caballo de 4? Decimos, defiendo el peón y como no te como este, no me puedes recuperar la pieza. Y aquí hay varias formas de ganar, pero una muy bonita me parece alfil C5. Con la calma, y la idea es que, lo primero es que tocamos el caballo. Por supuesto, si el blanco no hace nada, nos comemos su caballo y ya está. Recuperamos el material y tenemos un ataque demoledor. Y en caso de que el blanco decida quitar el caballo o no haga nada, por ejemplo, si el blanco defiende el caballo con la dama, podemos comernos el caballo y si nos come la dama, ahora le damos un doble a rey y dama, aprovechando que hemos eliminado el caballo que defendía el peón de F3. Por tanto, el blanco no tiene opción de defender su caballo y si, por ejemplo, quita su caballo atacándonos la dama, nos comemos su caballo con el alfil y tras comernos vemos que este alfil de repente está brutalmente puesto clavando al caballo blanco y tras dama G5 jaque, el blanco no puede quitar su caballo porque estaría en jaque gracias al alfil negro y tras rey H1 sigue dama G2 con mate. Por tanto vemos que el negro tiene un ataque demoledor con alfil C5 y de hecho en esta posición, como decía, la única opción que tiene el blanco para sobrevivir es jugar rey H1 quitándose de los posibles jaques y tras caballo por peón tenemos una posición en que el negro tiene, me parece que son 3, 4, 5, tiene 2 peones a cambio de un caballo de menos, pero tiene mucho ataque, tiene buenas piezas, mucha actividad, el rey blanco está mal y es una posición de ligera ventaja blanca o igualdad. Aún así es una posición muy compleja, pero para que veamos que el negro tiene una compensación suficiente para igualar la partida. Aunque como digo, queda muchísima partida por delante y puede pasar aún cualquier cosa.
Y bueno, siento que sea una variante tan larga, pero creo que era importante hacerlo. Y como digo, tras caballo hf4, hemos estado analizando qué pasaba si el blanco se comía el caballo con el peón, pero en la partida no lo hicieron. En la partida jugaron con torre c1, quitando la torre y, bueno, sencillamente les debió dar miedo el comerse el caballo o no vieron la línea buena, que era muy difícil de ver. El negro jugó con dama g5, trayendo la dama al ataque. El blanco se quita de posibles ataques sobre el peón, clavadas, rey h1 y dama h5, ahora atacando al peón de f3. Y el blanco no puede comerse el caballo de nuevo, sino que juega con... Perdón, no sé por qué... Vale, perdón. Jugó con caballo g1 defendiendo el peón. Comerse el caballo aquí ahora es directamente perdedor, porque tras dama por f3 jaque, el rey solo puede quitarse a g1, y tras caballo h4 es mate imparable. Sigue dama g2 mate, y no hay ninguna forma de que el blanco pueda defenderlo. Por tanto, ahora sería incluso peor comerse ese caballo. Por eso, como digo, tras el ataque del negro al peón de f3, el blanco jugó caballo g1, defendiéndolo todo. Y bueno, aquí el negro ya se comió el alfil del blanco, porque digamos que ya su ataque lo ha parado el blanco. Pero tras dama por d3, el negro... Perdón, el blanco comió con el caballo, caballo por d3, tocando también el peón de d5 y quizás saltando a c5, y el negro rompe con f5, abriendo la posición para su pareja de alfiles, que ahora es la ventaja que tiene. Siguió caballo c5 atacando el alfil c8 manteniendo el alfil, y como vemos el alfil dominando al caballo, a la vez que el negro tiene aún cierto ataque sobre el rey blanco. Siguió torre f1 trayendo la torre a la defensa, caballo e7, ahora el caballo ya no hacía nada en g6, por tanto se dispone a dar una vuelta hasta llegar a f6, desde donde va a estar excelentemente puesto. Esto es reciclar el caballo, ya lo hemos visto en otros vídeos. Dama d3, mejorando un poquito, se cambian un par de peones y el negro se equivocó ligeramente. Esta posición es muy buena para el negro ya. Y dama g6 fue la partida. Pero aquí existe una jugada que me parece brillante, que es rey h7. Y de hecho el negro tiene ventaja prácticamente decisiva. ¿Por qué? Porque la idea de rey h7 es liberar la casilla g8 para traer el caballo f6, desde donde va a presionar en muy buenas casillas. Y si por ejemplo el blanco nos come un peón, que es lo que amenazaba, sencillamente el negro juega caballo g8, se olvida del peón, y a pesar de tener un peón limpio de menos, su posición es ganadora, o por lo menos está al borde de ser ganadora. Me parece precioso este sacrificio de peón posicional a cambio de activar todas las piezas, y vemos que es que el negro tiene piezas demasiado activas frente a las del blanco, que no hacen demasiado por la posición. Pero como digo, la partida no fue esto, no me parece nada sencillo hacerlo, sino que se jugó dama g6, atacando el peón d4, ya que el caballo puede ser eliminado por el alfil del negro. El blanco jugó con... Jugó con rey g2, mejorando un poquito el rey. Rey h7, ahora sí. Caballo f3, vemos que cada bando se dedica a mejorar sus piezas. Caballo g8, caballo h4 y el dama g4 fue la partida. Quizá era un poquito mejor dama e8, aprovechando que... Digamos que es más difícil de atacar la dama, también defiende el peón, es un poco la idea. El negro va a seguir con su plan con caballo f6, pero tras dama g4 el blanco juega caballo f5, como vemos el caballo hace una muy buena función bloqueando la actividad del alfil, y de repente la dama negra se queda un poquito expuesta ante el ataque de los peones blancos. La partida siguió con caballo f6, aunque cabe decir que el negro probablemente debería haber jugado torre a2, poniendo presión sobre el peón de b2 y sobre la segunda fila, donde ya tiene una ligera ventaja. Ha perdido parte de la ventaja, pero aún sigue estando ligeramente mejor. Pero en su lugar la partida siguió con caballo f6, ahora el blanco echa la dama con h3, la dama tiene que volver atrás, y aquí es donde Beth Harmon digamos que hace una mejora sobre la partida real de Ivanchuk contra Wolf. Beth Harmon jugó con caballo e6, que es una mejor opción que la que jugó Ivanchuk. En la partida Ivanchuk hizo g4, avanzando el peón, y tras alfil por caballo y torre a4, la partida sigue muchas jugadas, pero tan solo diré que acabó en tablas y es una posición más o menos igualada a esta. Pero como digo, Beth Harmon en su lugar jugó caballo e6, aquí es donde se desvía de la partida real, que es una 4. Cabe decir que si nos comían el caballo, sencillamente nos comemos el alfil con el peón, y vemos que este peón pasado puede llegar a dar ciertos problemas al negro, además de que el alfil de d6 está tocado
y muchas veces va a caer ese peón. Pero bueno, es parecido a la partida fue torre A4, atacando el peón D4, que ya no se puede defender, y B3, diciéndole a la torre qué va a hacer, preguntándole a dónde va a ir. Torre por E4, el blanco tiene un peón de menos, pero sigue caballo por D6. Y ahora el negro está obligado a comerse el caballo de E6 primero. ¿Por qué? Porque si se come el caballo de D6, ahora sí un doble, aprovechando que el alfil ya no existe, que era el que defendía esta casilla, y el blanco ganaría la dama y la partida. Por tanto, en su lugar, aquí en vez de comerse este caballo, el negro tiene que comerse el otro primero. Y en la partida, Beth Harmon se comió el alfil. Otra opción era comerse la torre, que podemos pensar, bueno, está ganando una torre. Pero el problema es que aquí el negro se come el peón con el alfil, aprovechando la clavada. Este caballo está condenado. Y esta posición, la verdad es que es más o menos igualada. Aquí el blanco, como prácticamente única jugada, tiene que hacer rey H2. Y tras alfil por caballo, el blanco quitará la dama a algún sitio. Y el negro tiene, vemos que tiene dos peones y un alfil por la torre blanca. Y esta posición es más o menos igualada. Eso es lo que quería comentar. También quería comentar que en esta posición, que el negro amenaza ganar una pieza, podría ocurrírsenos torre por F6, sacrificando la torre porque, por supuesto, ahora ya el alfil no está defendido, amenazamos comernos el alfil con la dama, pero el negro en vez de comerse la torre se come el caballo con jaque, atacando a la dama y al rey. Por supuesto, si el blanco se come el alfil, el negro se come el alfil y luego la torre y gana la partida probablemente. Pero aquí el blanco tiene rey H2 aún y vemos que están las dos damas atacadas. Lo que pasa es que tras alfil por D3, torre por G6 y rey por G6, el negro tiene un final con dos peones de más y aunque son alfiles de distinto color, el rey negro se activa demasiado rápido y creo que esta posición debe ser ganadora para las negras porque vemos que, ya sabemos que el rey es muy importante activarlo en los finales y en este caso va a llegar muy rápido al centro y el peón pasado de probablemente va a decidir la partida. Por tanto, este final, quería comentarlo, no es del todo bueno. Y en su lugar, en vez de comerse la torre, Beth Harmon sencillamente se comió el alfil. Por supuesto, Borgov se comió el caballo. Tenemos igualdad de material. Y peón E7. El peón ya queda en séptima fila, a un pasito de coronar, aunque de momento hay dos piezas defendiendo la casilla de coronación, pero ya empieza a dar ciertos problemas al negro. El blanco en ciertas líneas puede amenazar comerse este peón o no. En cualquier caso, el negro jugó con D5, defendiendo la torre y poniendo todos sus peones bien protegidos. Y alfil C5, defendiendo el peón y evitando que la torre ataque el alfil por si acaso tenemos que llevar la dama a algún sitio lejos. Y aquí el negro se equivoca y juega dama E8, que es una jugada perdedora. Os he de decir que no entiendo del todo por qué esta pierde y la que os voy a enseñar no. Pero bueno, mi ordenador me dice que así es y me fío de él. Al parecer aquí la única jugada que tiene el negro para sobrevivir, aunque ya os digo que no la entiendo, es H5. Me parece brillante esta jugada, aunque he de decir que no la entiendo prácticamente. Bueno, el negro quiere buscar crear un ataque contra el rey blanco, eso es lo que yo creo. Y aquí el blanco está casi obligado a jugar su peón a H4. Cabe decir que si sigue dama F3 como en la partida, sería un error colosal porque ahora viene torre F4. Y de hecho es el blanco el que pierde porque tiene muchos peones de menos y el blanco no se puede comer la torre porque está clavado por la dama negra. Por tanto el blanco, digamos, tendría que quitar su dama, luego el negro quizá puede cambiar torres y este peón la verdad es que no va a hacer absolutamente nada y el final probablemente lo va a ganar el negro sin las torres en la partida. Por tanto, como digo, el blanco probablemente tiene que pararlo con H4 y ahora al parecer el negro sí que puede quitar la dama atrás. Y tras dama F3, rey G8 y ya os he de decir que no entiendo por qué, pero esta posición el ordenador piensa que es igualdad, que va a ser tablas, bien jugado, a diferencia de la partida. Y vamos a ver que es extraño, porque en la partida en vez de H6, Borgov jugó dama E8, pero tras dama F3, de repente el blanco tiene ventaja decisiva. Y ya os he de decir que no entiendo por qué, porque el negro incluso podría volver a jugar H5, pero parece que ahora es una versión mucho peor, principalmente porque la dama ya no estaba presionando sobre el rey blanco. Aquí Borgov jugó dama C6, atacando el alfil, y Beth Harmon jugó B4, sencillamente defiende el alfil, y vemos que es que el peón D7 es muy molesto e impide a las negras generar cualquier tipo de actividad.
Sí, volvió atrás con dama E8, pero ahora siguió dama F5 jaque, rey H8 y una jugada brillante que os recomiendo que paréis el vídeo si no lo habéis visto, a ver si la encontráis. Y bueno, la jugada es dama por F6 ganando la partida. El blanco sacrifica al caballo, la dama por un caballo, pero tras peón por F6, sencillamente torre por F6, vemos que tiene un alfil por dama, pero es inevitable que el negro pierda la suya o que el blanco corone una nueva. Se amenaza torre F8 jaque, ganando la dama y además coronando, y el negro no tiene ninguna opción. Por ejemplo, dama H5 es el mejor intento, que fue la partida. Si atacamos la torre con rey G7, sencillamente torre F8, vemos que la torre está defendida por el peón y a su vez por el alfil, por tanto el negro no se la puede comer, y tras quitar la dama va a ser como en la partida, con coronación y el blanco tiene una pieza de más. Pero como digo, en la partida se jugó dama H5 directamente, torre F8 jaque, rey G7, el blanco corona. Y por supuesto, si el negro intenta cambiar damas, ese final se va a perder, ya que el blanco tiene solo un peón de menos, pero tiene un alfil de más, y eso es demasiada ventaja. Por tanto, en la partida intentó torre 2 jaque. Cabe decir que si nos dan jaque con la dama, podemos volver con la torre y está todo defendido, ya no hay más jaques. Así que siguió, torre 2 jaque, rey F1, rey F1, aunque se podía jugar también alfil F2, ¿vale? También era otra opción. Y cuando nos coman el alfil comemos con el rey porque la torre tiene que defender la dama. Tenemos que estar muy atentos ya que el negro está atacando la dama constantemente. Por tanto, no podemos quitar la torre de momento de la defensa de la dama. Pero bueno, como digo, fue rey F1 atacando la torre. No hay casi ningún jaque. Dama por H3 es el único. Rey por torre. Dama G2 jaque. Torre F2. Dama E4 jaque y rey D2, buena jugada, y vemos que ya no existe ningún jaque más de dama que no la pierda, ya que el alfil, la torre y bueno, sí, el alfil y la torre controlan todos los jaques que hay. Y aquí Borgov se rindió y Beth Harmon se proclamó campeona del mundo. Así que bueno, una partida como veis muy interesante, muy compleja, había bastantes variantes, pero creo que merecía la pena analizarlas con tranquilidad. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo y la serie entera. Ya hemos acabado, así que ya no habrá de momento nada más de la serie Gambito de Dama. Pero bueno, si queréis decirme cualquier cosa, ya sabéis que tenéis los comentarios, suscribíos si no lo estáis, podéis seguirme en Instagram para ver todas las novedades. Además, es muy probable que comience a subir curiosidades sobre física y matemáticas, que también me gusta bastante, para que lo sepáis, aunque eso no quitará que cada viernes haya un vídeo de ajedrez y eso no va a cambiar, ¿vale? O sea, sería algo adicional, no va a cambiar a los vídeos de ajedrez. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho y ya sabéis que un like me ayuda mucho, si lo dejáis. Y bueno, pues nos veremos ya el próximo viernes con otro vídeo. Hasta otra.